Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todos los hermanos que han podido llegar a tu templo y que lo que lleguen, que también puedan llegar con bien. Señor, gracias por todo lo que ha sucedido esta semana. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por el cuidado que nos ha tenido. Y nuevamente que en la mañana hoy podamos aprender algo, ¿verdad? Con la lección que se va a impartir. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo. Amén. Hoy comenzamos con el cuarto libro del Evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y el autor es Juan el Evangelista. El periodo de tiempo del evento es 7 ante Cristo hasta 26 después de Cristo. Y el periodo que se escribió es 80 a 90 antes de Cristo. Nosotros se darán cuenta, ¿verdad? Y dice, espera un momento, porque es 7 antes de Cristo. Y verdad, aquí estamos mirando también que este evangelio es algo diferente al otro evangelio, donde no tocamos el nacimiento, pero donde sí vamos atrás, ¿verdad? Y tocamos la parte del verbo, antes del verbo hacerse carne. Así que vamos a hablar un poquito primero del apóstol Juan, donde dice que Juan tomó una narrativa diferente en su evangelio. Y nuevamente, es la que le acabo de explicar, ¿verdad? No vamos a comenzar con el nacimiento, vamos entonces a hablar lo que hubo antes, ¿verdad? Donde el verbo residía arriba con el Señor, antes de encarnarse, y entonces vamos a hablar la vida en su adultez, privándose de la historia de la natividad para ir poco más al pasado de este suceso, hablando de el principio. Y eso nuevamente es lo que nos referimos con el verbo. Él hace el enlace de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de la palabra encarnada, Jesucristo. Y nuevamente, como repito, el verbo. El énfasis de lo sobrenatural de Cristo es una sorprendente cualidad del Evangelio de Juan. Esto se hizo notable con la declaración de yo soy. Y como todos sabemos, cuando Jesús aquí en la tierra dice yo soy, ¿a quién también se está refiriendo? Toda esa palabra que viene de Él, viene obviamente del Señor. Él habla por el Señor. Él no cambia palabras, ni son palabras allá. Son palabras del Señor, de la cual Él es parte. Así que también le puse aquí, ¿verdad?, algunos puntos en lo que son la historia popular del apóstol Juan. Y aquí miramos, ¿verdad?, Jesús tornando el agua en vino, que eso fue en la boda, donde se había acabado el vino, y entonces María, ¿verdad?, su madre, viene y le menciona de que ya se acabó, y da unas instrucciones donde traen agua, y lo convierte en vino. Y obviamente, pues esto es el primer milagro, pero también llama la atención, porque normalmente el mejor vino se daba al principio y se dejaba, ¿verdad?, el vino no tan bueno para el final cuando la gente estaba un poquito más tomadito. Entonces nos vamos también a salvando al hijo enfermo en Capernaum, ¿verdad?, que es en Juan 4:46. Y nuevamente, este evento es donde vamos viendo la fe, ¿verdad?, en el Señor, porque muchas veces, y todavía, el día de hoy, hay que ver para creer. No, pero nosotros vivimos por fe, y en este caso, pues, había esa fe de que podía entonces sanarlo. También miramos a curando al hombre inválido, y la O como que se comió ahí en Bethsata, en Juan 5:29, ¿verdad?, que estaba en uno de los portales y simplemente estaba inválido. Pero aquí también tocamos un punto, ¿verdad? Porque en este punto ya vamos viendo de que lo que era la ley mosaica y la que mantenían los judíos como que se iba perdiendo. Y no que se iba perdiendo, es que sencillamente ellos no entendían, porque en este caso Él lo sanó, lo curó en un sábado. Y un sábado, como saben, era el día de descanso, y en la ley ellos querían mantenerlo firmemente de esa manera. Pero como Jesús le deja saber, el Señor, Dios no descansa, y Él representa y es el Señor. Y por ese caso, pues no le tocaba a Él, porque también Él pidió entonces que se levantara y se llevara su camilla
a la cual obviamente la persona sanada al momento no sabía que era Jesús, pero luego vino a aprender. También miramos caminando encima del agua en el lago Capernaum. En este caso también la barca ya se había ido, pero el Señor lo alcanzó, ¿verdad? Caminando ahí. Y nuevamente, los milagros son importantes también para las personas, porque la persona nuevamente necesita esa, ¿verdad? Esa reivindicación de que así es y que sí es Señor, porque nosotros miramos, ¿verdad? Y yendo más allá de lo que vamos a cubrir el día de hoy, como ustedes sabrán, cuando el Señor parte, pues esos discípulos tenían dudas y no es hasta que Él vuelve donde esa duda completamente se aclara y sabemos la historia, ¿verdad? Que ellos entonces hicieron su trabajo hasta el fin de sus días por esa fe que estaba 100% y un poquito más engranado en ellos. Entonces miramos también la alimentando a 5,000 con los 5 panes y 2 peces a la orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Y todos sabemos esa historia, ¿verdad? De que nos preocupamos algunas veces de más y no ponemos la cosa en las manos del Señor. Y también miramos curando al hombre que era ciego en el tanque de Siloé. Y nuevamente aquí estamos mirando otra vez lo que era fe, ¿verdad? Poniendo la fe en el Señor. Y finalmente levantando a Lázaro de la muerte, ¿verdad? Que Lázaro también era muy amigo de Jesucristo, pero a la misma vez Jesús no salió corriendo para allá. Y la persona, Lázaro ya había muerto hace 4 días atrás, pero eso no era impedimento para el Señor, porque para el Señor no hay impedimento, todo es posible. Entonces también le puse aquí unos versículos que son los más relevantes, ¿verdad? Por lo menos yo lo consideré para mí, ¿verdad? Los más relevantes. Y son los siguientes. Todo el mundo aquí entiendo que conocemos a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro que puse también fue 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y este es un punto muy importante porque nosotros vamos a ver en el capítulo 12 y los versículos y los capítulos antes del 12 en el Evangelio de Juan, de que esto era un issue muy grande con las personas y más con lo que retenían la ley, ¿verdad? Siendo los sacerdotes y los fariseos en ese momento dado. Y Juan 3:3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy está en Juan 12. La lección, la palabra salva, y entonces vamos a cubrir Juan 12, versículos 44 al 50. El objetivo va a ser comprender quién es Dios a través de la vida, obra y palabra de Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Antes de eso, nadie había estado allá arriba, ¿verdad? En la azotea. Solamente Jesús. Así que a través de Jesús tenemos una imagen de lo que hay, de lo que espera, del mensaje del Señor directamente a nosotros. Entender cómo escoger el seguir a Cristo Jesús nos conduce a desear una relación más cercana con Dios. ¿Verdad? En ese momento dado cuando estuvo, no estaba la Trinidad, era Jesús y Dios. Buscar la manera en la cual podemos enfocarnos en compartir con otros la oportunidad de creer en Cristo para la salvación del mundo. ¿Verdad? Había una razón de ser, porque el Señor sabía todo lo que iba a suceder, sabía el tiempo que iba a estar y el tiempo que iba a partir.
En este momento no era hasta que envejeciera, porque el Señor no envejece. El Señor está ahí siempre, ayer y hoy. El alfa y el omega. Pero el Señor sabía que tenía que entonces impartir la palabra y no importa cuántas personas fueran, que ellos siguieran esa misión. Y obviamente el Señor sabe lo que iba a ocurrir y hoy en día, obviamente, mucho más de 1 billón o 2 billones de personas conocen su evangelio. Así que esto estaba claramente planificado y se ha dado. En el vocabulario tenemos 3 palabras. Vamos a empezar con la palabra salvación. Se obtiene por la acción de Dios que impulsa al ser humano al arrepentimiento y le concede el don de la fe para que crea en Jesucristo. Es absolutamente una obra de la gracia de Dios. Obviamente, si no seguimos esto, nosotros no estamos a bordo. Esta es la condición, no es la ley mosaica que en un momento estuvo dado y donde había un montón de checklists para hacer. Esto es todo lo que se necesita hacer. Obviamente, sabemos de corazón y fe si lo estamos haciendo ahí. Y más importante, el Señor lo sabe. La vida eterna, el concepto proveniente de la palabra griega zoe, que es vida, y aionios, que es eterna. He utilizado especialmente en el Evangelio de Juan. La vida eterna comienza en la persona con el nuevo nacimiento, una vez que en Cristo implica una relación padre e hijo con Dios. Así que tan pronto lo aceptamos y decidimos nacer nuevamente en una condición diferente y sabiendo cuál es nuestro norte, dónde está la luz, el verbo a quién vamos a seguir. Y aunque la muerte señala una discontinuidad entre esta vida y la próxima, la vida eterna garantiza una continua de relación con Cristo aún a través de la muerte. Así que, aunque morimos, vivimos. Juzgar. Palabra fuerte, ¿verdad? Lo hacemos casi todos los días inconscientemente, si no lo hacemos conscientemente. Valorar o emitir un juicio sobre algo o alguien, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en el asunto y sentenciar lo procedente. Y esta palabra es clave porque tendemos a juzgar aunque no lo queremos hacer. Tendemos simplemente a pasar una conclusión sin haber hecho el estudio. En otras palabras, no procuramos entender antes de ser entendido, de no ponernos en los zapatos de los demás y entender la situación. Y encima de eso, ¿quién es que juzga? El Señor. Eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que podemos para ayudar, como dicen en buen español, crítica constructiva, y poder ayudar para estar en el camino. Pero ¿quién hace ese trabajo a través de nosotros? El Espíritu Santo ahí. Así que empezando la lectura bíblica, leemos aquí en Juan 44, de capítulo 12, donde Jesús dijo con su voz fuerte, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Así que estamos escuchando a Jesús. ¿A quién estamos escuchando? A Dios. También lo puse aquí en Nueva Traducción Viviente, que dice Jesús le gritó a la multitud, o en Reina Valera, donde dice que le clamó, ¿verdad? Así que dice voz fuerte, gritó y clamó. Así que hay una pequeña variancia, pero el mensaje importante y lo que tenemos que tener en mente todo el tiempo en esta lección es creer, ¿verdad? Creer en el Señor. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Porque nuevamente, Él era el verbo encarnado. Él estaba trayendo el mensaje y estaba bajando en carne. Él se bajó y fue a nuestro nivel donde podía pasar los sufrimientos, los dolores y todo lo que hay. Así que Él se puso nuestros zapatos
pero sin abandonar sus convicciones en ningún momento, ¿verdad? En el 46 dice, yo que soy la luz, he venido al mundo para los que creen en mí no se queden en la oscuridad. O como dice en la nueva traducción viviente, yo he venido con una luz para brillar en este mundo de oscuridad. O Reina Valera, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. Una vida con propósito, donde suceden muchas cosas terrenales, donde nuestros deseos, donde nuestra carne pecaminosa nos llevan en diferentes direcciones, ¿verdad? Poder encaminarnos donde hay que ir ahí. Y Él entonces bajó acá para darnos el ejemplo de la forma correcta de hacerlo. Y nuevamente, nosotros tendemos a complicar las cosas en vez de dejarlo simplificado como están de vez en cuando y creer más leyes y más puntos. Y entonces tendemos a querer juzgar, como mencioné al principio, y hacer cosas y tratar a personas diferentes de lo que sería bueno para mí, o hacer cosas que no son buenas para mí, pero hacerlo otro ahí. Así que nuevamente no estamos mirando la viga en nuestro ojo. Aquí busqué una referencia, ¿verdad? Yendo a Juan 1:8-9, que dice, Juan no era la luz. ¿Y de qué Juan estamos hablando? ¿Alguien sabe de qué Juan estamos hablando? Juan el Bautista. Sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Así que estaba Juan Bautista, como se acordarán, bautizando con agua y dejándole saber que verdaderamente Él no era el Cristo, Él no era la luz, sino era Jesucristo el que era la luz. Y Jesucristo bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Así que también en traducción viviente tenemos Juan no era luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y en Reina Valera no era luz, sino para dar ese testimonio de la luz. También busqué aquí en Juan 8:12 que dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y volviendo a la lección, en el 47 dice, pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien los condena. Pero esperamos el próximo versículo para ver el pequeño twist acá. Porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y dice en el otro versículo, traducción viviente, no voy a juzgar a lo que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo. O Reina Valera, que dice que al que oye mi palabra y no los guarda, yo no les juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que Él vino con una clara misión de lo que iba a hacer. Y lo iba a hacer a través de sus testimonios, su ejemplo y los milagros. Y nuevamente iba a mentorear a los discípulos y las otras personas que vieran en el camino. Y esta parte nuevamente importante, porque nuevamente esa era la misión y esa palabra iba a seguir. Pero no es que no haya, ¿verdad?, castigo o no haya reprimenda para que no lo siga. Lo hay y lo vemos en el próximo versículo. En el 48 dice, el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. La palabra que yo he dicho, lo condenaré en el día último. Así que si nos movemos luego a revelaciones, veremos, ¿verdad?, de que sí hay un precio a pagar. El Señor no nos obliga a nada. Nosotros no somos títeres amarrados con hilos
nosotros nos dio el libre albedrío para nosotros escoger el camino que quisiéramos llevar. Ahora, Él nos trajo la palabra y nos mandó a su Hijo unigénito para dar el ejemplo. En traducción viviente, pero todo lo que me rechaza a mí y rechacen mi mensaje serán juzgados el día de juicio por la verdad que yo he hablado. Y en Reina Valera, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Busqué también aquí para hacer referencia en Juan 5:22, que dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Así que esto descansa en Jesucristo. Y ese ha sido delegado por el Señor para Él tomar ese trabajo. Por eso es que usted mirará Revelaciones al final, cuando habla de los sellos, habla de las cartas, habla de las copas. Y entonces cuando viene entonces el Cordero siendo el Señor, ¿verdad? Jesucristo, que ha de saber quién se lleva y quién ha de condenar. Porque el Padre ha dicho, a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio a su Hijo. Y también busqué aquí en Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Aquí en Reina Valera, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará nuevamente en su trono de gloria. Volviendo a la lección en el 49, porque yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Así que Él no vino a cambiar, ni buscar su versión, ni inventar. Es la misma palabra. Si Jesucristo te estaba hablando el Señor en todo momento. Y en traducción viviente, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y en Reina Valera, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento, ¿verdad? Mira cómo cambia el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que no una sugerencia. Y entonces aquí en el 50 dice, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Aquí en traducción viviente, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Así que aquí hay una promesa, ¿verdad? Empezamos de una nueva vida y aquí estamos siendo claros que hay una promesa que el Señor tiene para nosotros, lo que hemos decidido seguirlo y arrepentirnos por el pasado. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí puse, ¿verdad?, unas notas adicionales a la lección que en Juan 5:24 que dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene la vida eterna. Ahí está la promesa. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado la muerte a la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el resumen, la unidad y fidelidad entre el Padre Celestial y su Hijo Jesús son descritas como una cohesión, una unión, ¿verdad? En la comunidad de discípulos amados que nos permite continuar firmando en nuestro tiempo tanto la doctrina de la encarnación como la de la Trinidad, ¿verdad? Porque cuando Él sube, no nos deja solos. La palabra de Jesús nos ayuda a comprender la relación especial entre Él, Padre y el Hijo, ¿verdad? Y eso lo vimos en todo momento. Lo que Él hablaba es lo que el Señor tenía para nosotros.
y a su vez la validez de su mensaje, porque son la palabra del Padre. Este pasaje nos invita a reflexionar en las verdades teológicas que se han presentado en forma más detallada en cuanto a la identidad divina de Jesús de este primer capítulo en el Evangelio de Juan. ¿Y qué hubo en el primer capítulo de Juan? Él no estaba aquí, estaba hablando del Verbo. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús y mientras estamos en la tierra somos llamados a predicar la palabra que salva, enfocándonos en esta misión divina encargada a la iglesia. La misión de Jesús y por ende la de la iglesia es no juzgar a otros y enfocarnos en la salvación del mundo. Así que el mandamiento es claro, llevar su palabra por la tierra. Es el testimonio claro de lo que Él quiere que seamos, en mejorar cada día nuestra vida siguiendo sus pasos, en no juzgar al hermano y a otros, sino enseñarle el camino correcto. Y aquí hubo muchos ejemplos cuando dijeron de apedrear, ¿verdad?, a la persona que estaba cometiendo adulterio y dejándole saber el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Estar enfocado como lo estaba Jesús trae un avance en nuestra vida espiritual que influye en nuestra vida entera. Enfocarse en Jesús y en la salvación del mundo contribuye a ser una iglesia sana y el crecimiento de la obra de Dios. Que no nos distraiga nada, que simplemente nos deje llevar la palabra y reforzar nuestro punto con la clase, dándole gracias al Señor y andando con el grupo correcto. Cuando nos enfocamos en la prioridad de Dios para nuestra vida y para la iglesia, el Señor añade a nuestra vida todo lo que necesitamos. Y eso puede ser aquí mismo en la iglesia. Muchas veces nos estamos enfocando en lo que hace el hermanito, si está hablando o si está en el celular. Los muchachos hoy en día, ¿verdad?, que muchas veces están en el celular. Yo llevo aquí muchos años en la iglesia. Vine cuando era novio de alguien por acá. 5 años luego, casi 34 años de casado. Mírame aquí, mi parado. Así que nuevamente, tranquilo, que ellos encontrarán el camino. Pero muchas veces queremos corregirlo de esta manera y posiblemente lo que hagamos es sacarlo por esa puerta. Así que hay que tener cuidado, mi hermano, ahí. Va a buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que nos enfoquemos en la salvación del mundo y no alejemos de juzgar a los demás porque no nos corresponde. Debemos estar enfocados en Jesús y en la salvación que Él trae. Así que, hermano, aunque sea uno o sea un coliseo lleno de hermanos, usted le lleva la palabra. Porque esa una persona que usted le lleva palabra puede ser el pastor de mañana. Puede ser la persona que alcance a otros a través del mensaje que usted le dio. Así que ningún mensaje, ningún testimonio es en vano. Aquí le voy a dar un pequeño resumen de capítulo 1 al 12, que 44 y 50 termina el capítulo 12. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre.
El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con "En el principio ya existía el verbo", que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de "y sin embargo, que el verbo era Dios". Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final, lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio. Y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte.
Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego Él dice: yo soy la luz del mundo. Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro, por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Así que Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pero nuevamente, lo que sí tomaron su mensaje en su corazón por fe, eso sí hicieron su trabajo y llevaron el Evangelio hacia el día que está el día de hoy. Nosotros muchas veces tendemos a querer encerrarnos en nuestra pequeña verdad, nuestro mundo de verdad, y nuevamente no escuchamos a los demás. Pero uno tiene que estar presto, y no estoy hablando solamente de las palabras, ¿verdad? Porque la palabra es clara,
Pero de otro asunto en la vida, donde verdaderamente tenemos que aprender a escuchar, tenemos que evaluar y tenemos que entonces mirar al otro lado de la moneda. Por eso que hoy en día hay tanta controversia. Sencillamente cada uno cree tener la verdad, pero todos somos diferentes. Y nuevamente, si estuviéramos un poco más prestos, ¿verdad? A través de la lectura, a través de hablando con otra persona y sencillamente mirando lo que está detrás de la pantalla, ¿verdad? Detrás de la cortina. Vamos entonces a hacer la oración que dice lo siguiente: amado Salvador, gracias porque en tu amor viniste a salvarnos. Gracias por la comunión del amor que eres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú eres la luz que disipa la tiniebla de nuestra existencia. Gracias te damos por el regalo de la vida eterna. Líbranos de pretensiones egocéntricas que nos impulsan a juzgar a otra persona cuando no nos corresponde. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos enfocados en tu misión, oh Cristo, la misión que es salvar al mundo. Amén. Que Dios le bendiga a todos.